Dice la palabra de Dios. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así dirán a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, serán librados. Están declarando una palabra de fe. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a ustedes para que hagáis con nosotros todo lo que habéis, lo que les pareciere. Verso 11. Aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, 3 equipos, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, madrugaron, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Oremos, iglesia. Quiero que me acompañes a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tú pongas en mi boca tu palabra. En el nombre de Jesús, que del cielo vengan las ideas, los pensamientos. Toma control en mi mente, mi boca, mis oídos, mis ojos. Padre, dame la gracia para con el pueblo que escucha esta palabra. Señor, que seas tú quien habla y no yo. Yo me declaro incompetente y pido la gracia y el poder, la unción, el denuedo de lo alto para hablar a tu iglesia tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un poquito de historia. Antes de llegar al capítulo 11, en el capítulo 10 vemos cómo el rey Saúl fue ungido con aceite por medio de Samuel. El pueblo de Dios pidió rey a Samuel. Samuel era el profeta, un juez, pero el pueblo de Dios pidió rey para Israel como las otras naciones. Samuel estaba triste y dijo: Dios, mira, no te han desechado a ti, sino a mí, y ponles un rey. Dios eligió en su soberanía a Saúl para que fuera el rey de Israel, el primer rey de Israel. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel y fue ungido. Dios capacita a los reyes para que gobiernen bajo la unción del Espíritu Santo. En el capítulo 10 de 1 Samuel dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite,
la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre todo su pueblo Israel? Saúl fue ungido en privado por Samuel para ser rey de Israel. ¿Qué ocurre cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre este rey? Bueno, encontramos que Dios mudó el corazón de Saúl. Y dice la Escritura en el capítulo 10, verso 9: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y aquel día, en el verso 10 dice: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. La diferencia entre un hombre natural y un hombre llamado por Dios, un hombre ungido por el Espíritu Santo, es que Dios te da el poder. Este poder del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, venía sobre reyes, sacerdotes y profetas. Pero en el Nuevo Testamento, la unción está al alcance de la iglesia, es decir, de todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces aquí vemos, la historia está así. Saúl había sido ungido para ser el rey de Israel, estaba equipado con el poder del Espíritu Santo. Pero aún no entraba en funciones, pues no había sido ungido públicamente, sino en privado, porque Dios así trabaja. Dios nos habla en privado primero. A usted le ha hablado en privado, Dios te habla en privado, te da un llamado, y después Él hace un llamado. Si vas a ser un ministro, lo va a hacer públicamente, pero ya te habló en privado primero. En el capítulo 11 encontramos esta situación que los de Naas, amonita, acampó contra Jabes de Galaad. Naas acampó contra Jabes, y aquí podemos encontrar en este testimonio que los de Jabes de Galaad tuvieron temor, porque había una amenaza, y el enemigo lo primero que hace con el pueblo de Dios es amenazarlo y intimidarlo. Dice en el verso 1: Naas, amonita, acampó contra Jabes de Galaad. Todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Este pueblo estaba doblegando ante la exigencia de Naas. Tenían temor. Pero Naas, otra cosa que el diablo hace: primero te intimida, también después te quiere cegar. Naas, amonita, le respondió en el verso 2: con esta condición haré alianza con ustedes. ¿Cuál condición? Una condición bastante cruel. ¿Qué condición? Que cada uno de todos, no de algunos, de todos ustedes, saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Aquí los de Naas dicen: ok, no te voy a destruir, te acepto como siervo, pero tienen que sacarse el ojo derecho todos ustedes. Claro, está hablando a los hombres, porque son los guerreros. Lo que el enemigo quiere es que la iglesia no tenga visión. Lo que el enemigo quiere es cegar la visión de la iglesia. Y esto lo vemos en la Escritura. Cuando Sansón, otro hombre lleno del Espíritu Santo, cuando venía sobre él el Espíritu Santo, había una fuerza sobrenatural en él. El Espíritu de Dios te equipa como iglesia para poder enfrentar a nuestro enemigo. Pero también el enemigo usa las artimañas del engaño para quitarte la visión. Cuando Sansón, por ejemplo, fue tomado porque él desobedeció, le cortaron el pelo y perdió el poder, la fuerza. Dice la Escritura que lo tomaron y le sacaron los ojos, le quitaron la visión. El enemigo lo que quiere es dejar ciega a la iglesia para que no pueda ver los propósitos de Dios. Dios quiere que la iglesia tenga visión. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, la Biblia dice:
en los cuales el Dios con letra minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El propósito de nuestro enemigo es cegar el entendimiento, aquí dice, de los incrédulos. Pero también quiere atrapar la iglesia y quiere engañar la iglesia y hacer que tú no tengas visión de Dios, que tú tengas una visión terrenal, una visión corta, una visión natural, para que no puedas ver con los ojos de la fe el propósito de Dios para tu vida. Porque Dios no hace nada sin propósito. Desde que te formó del vientre de tu mamá, desde que eras un embrión, Él te puso nombre y te dio un diseño divino. Nadie está aquí de los que me ven, ni nadie del mundo, aunque no me vean, nacieron sin propósito. Pero ¿sabe qué? Ignoramos el propósito de Dios. Y el enemigo puede venir a intimidarnos y decirnos, tú no puedes, tú no tienes, tú no puedes conmigo, etc. Pero déjame decirte que si Dios está en tu corazón, el poder de Dios está en ti, su espíritu mora en ti, hay en ti el poder del cielo para vencer a nuestro enemigo. Así es que, iglesia, quiero decirte esta mañana que nada debe de intimidar tu vida, ni nada debe quitar la visión de Dios en ti. Si tú escudriñas la palabra, vas a encontrarte en la palabra. Y tú lees la palabra, vas a encontrarte aquí. Yo me encuentro en la palabra. Cuando yo leo la escritura, me encuentro en la escritura. Me encuentro viviendo esos pasajes. Cuando leo el pasaje donde Saúl fue ungido, yo me encuentro ahí. Porque una cosa le pido a Dios, que mi corazón sea mudado en otro hombre. Si usted ha conocido a Jesucristo, el Señor le va a mudar su corazón y le va a ungir. Bien, la Biblia nos habla que Dios quiere romper el velo que hay en nosotros. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 21, búsquenlo. Ezequiel 13, 21, dice: romperé a sí mismo sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de su mano, y no estarán más como presa en su mano, y sabréis que yo soy Jehová. El corazón de Dios, el deseo de Dios es romper los velos mágicos y librar a su pueblo. Velos que cubren nuestros ojos. Ezequiel 13, 18 dice que los velos mágicos, el enemigo puso velos mágicos en la cabeza y a toda edad para cazar sus almas. Lo que el enemigo quiere es cazar tu alma. Quiero que grabes esto en tu corazón. Ezequiel 13, 18 dice: el enemigo quiere cazar tu alma. ¿Y sabe cómo es eso? El enemigo quiere tomar tu alma y tomar la presa para que tú estés atado y seas un esclavo de él. Pero Dios hoy, o quizás ya lo hizo, ya abrió tus ojos, ya tienes tus ojos abiertos y puedes ver con la luz del evangelio, la luz de la palabra. Porque Dios quiere alumbrar tus ojos. Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas. ¿Para qué te alumbra Dios los ojos? Para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El Señor lo que quiere para su iglesia, para usted que me mira ahora, es alumbrar los ojos de tu entendimiento. Esto habla que mi entendimiento tiene ojos. Una mente renovada, una mente como la de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, tiene visión. La mente de Cristo en nosotros tiene visión. Ya no tiene velos, ya nuestra alma no está capturada, no está casada, no está atada, no está enganchada con las tinieblas. Dios quiere que seamos completamente libres. Usted tiene que tener una esperanza del futuro, una esperanza no basada en lo que vemos, no basada en lo que el mundo ofrece, sino basada en la esperanza de gloria que Dios tiene para nosotros. ¿Qué riquezas tenemos de parte de Dios? ¿Qué herencia tenemos como santos? Que Cristo ya conquistó para nosotros.
Tenemos que ser como aquellos jóvenes de Daniel y sus amigos, que eran jóvenes, tenían conocimiento e inteligencia, tenían revelación de parte de Dios. Dios le dio entendimiento en sueños y visiones. Lo encuentra en Daniel 1:17. La Biblia me enseña que Dios puede darnos entendimiento en sueños y visiones. De hecho, el libro de Joel, capítulo 2, hablando cuando viene el Espíritu Santo, lo que Él desata en nosotros son sueños y visiones. Dice, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Esto habla de la revelación que Dios tiene para nosotros. Dios quiere revelarnos a nosotros su palabra. Dios quiere revelarnos a nosotros sus propósitos. Oseas capítulo 4, verso 6 dice, muchos saben este pasaje, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué es destruido el pueblo? Porque le falta conocimiento, visión, revelación de los propósitos de Dios. Dice, mi pueblo fue destruido. O sea, es lo que el diablo quiere. Destruir tu alma, capturar tu alma, atar tu alma, cazar tu alma, cazar. Haz de cuenta que te echa una red del diablo y te amarra. Pero Dios vino a libertar a los cautivos. Isaías 61, Lucas 4, 17, 18, 19. El Señor vino a libertar a los cautivos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, claro, de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Híjole, Dios, líbrame de esto. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidé de tus hijos. Me olvidaré de tus hijos. Yo no quiero esto para mi vida. Iglesia, tienes que meditar en la palabra de esta mañana. El diablo quiere dejar tuerta a la iglesia, que no tenga visión. Un guerrero tuerto, imagínate un soldado tuerto, ya no sirve igual. ¿Cómo es que un soldado, un guerrero de Dios va a la batalla? Pues tiene que estar íntegro, Dios demanda integridad en el corazón de la iglesia para servirle, que tengamos visión de Dios, que tengamos los ojos de Dios. Una visión como la de este año, visión 2020, una visión perfecta, una visión con nitidez, una visión clara y precisa de los propósitos de Dios. Los tiempos que estamos viviendo en este año 2020 habla de que la visión de la iglesia tiene que estar aclarada. Yo le pido ahora al Señor en el nombre de Jesús que ponga colirio en los ojos de la iglesia para que la iglesia pueda ver con los ojos de Dios. Y no estemos distraídos de los propósitos que Dios ha establecido para la iglesia. Recuerda, los velos mágicos tienen que caer en tu cabeza. Recuerda, el diablo lo que quiere es burlarse del pueblo de Dios. Dice, volviendo a 1 Samuel capítulo 11, verso 2, dice en el inciso B, así me burlaré de todo Israel. Lo que el diablo quería sacar el ojo derecho a cada hombre, cada guerrero, para burlarse de ellos. El enemigo usa la misma táctica. Yo sé que el diablo quiere burlarse de nosotros. Cuando Nehemías fue a edificar los muros de Jerusalén, tenía enemigos, tales como Sanballat y Tobías, amonita. Nehemías capítulo 4, del 1 al 3, usted va a encontrar que ellos se estaban burlando del pueblo de Dios. Dice la escritura, lo leeré rápido, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio o burlas de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire cómo el diablo te maldice con sus palabras, débiles judíos. Pero ¿sabes qué? Mi fuerza está en Dios, el Señor es mi fortaleza. El gozo de Dios es mi fuerza. El enemigo quiere debilitar al pueblo de Dios con sus palabras, con sus maldiciones. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? El diablo teme que nos reunamos para adorar a Dios. El diablo dice, ¿se volverán a reunir a ofrecer sacrificios? Ahora nosotros no ofrecemos sacrificios de animales. Ofrecemos sacrificios de alabanza.
Dice, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. El diablo quiere destruir la iglesia de Jesús, pero la iglesia, déjame decirte, es indestructible porque somos el cuerpo de Cristo. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que estos edifican el muro de piedra, y subiere una zorra lo derribaría. Muchos declaran maldición contra la iglesia, pero nosotros estamos bendecidos por el Padre. Así como el pueblo de Dios, cuando un profeta mercenario, un profeta quiso maldecir al pueblo de Dios, y cuando abría su boca, porque le pagaron por ello, cuando abría su boca, Balaam solamente decía bendición de lo que Balac le había pedido. Solo hablaba bendición al pueblo de Dios. Oye, te contraté para que lo maldijeras. No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Iglesia, el enemigo quiere burlarse de nosotros, pero nosotros tenemos que ser hombres de guerra y ser hombres estratégicos. ¿Sí? En este momento, en la semana número 4, y quinto domingo sin reunirnos presencialmente, tenemos que estar orando que Dios nos dé estrategias de guerra. ¿Cómo es que nosotros vamos a prevalecer en medio de una crisis mundial? ¿Cómo es que la iglesia prevalece y que el pueblo de Dios no se disperse? Que las ovejas no se dispersen y el lobo venga y las robe. ¿Cómo? Pues tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando y no permitir que la intimidación afecte nuestra vida. Aquí podemos ver que el pueblo de Dios fue intimidado. Cayeron en desesperación y angustia, pero pidieron ayuda. Y encontramos aquí en la escritura, vamos a 1 Samuel capítulo 11, verso 4. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloras? El que está de tu lado es más grande y poderoso que nuestro enemigo. A veces lloramos porque vemos al enemigo que es más fuerte. Y es cierto, es más fuerte que nosotros. Pero nosotros no vamos a derribarlo en nuestras propias fuerzas. Lo vamos a derribar en el nombre de Jehová de los ejércitos, como lo hizo David con Goliat. Él no dijo, vengo yo como David, un hombre con experiencia. No, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Saúl, un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo, en el verso 5 dice, he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo y que llora? ¿Cómo es que Saúl tuvo una intención de ver el pueblo? Porque Dios le estaba llamando. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Aquí vemos una diferencia. ¿Por qué los otros hombres tuvieron temor? ¿Por qué los otros lloraban y Saúl tuvo una actitud diferente? Porque tenía el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. O sea, se encendió en ira para defender al pueblo de Dios. Misión de parte de Dios, porque él era rey de Israel. Había sido ungido en lo privado, aunque no había ejercido ese reinado, pero ya había un llamado en su corazón. ¿Sabe que hay un llamado en nuestras vidas? Cuando Dios llama a tu vida, el Señor ese llamado no lo va a quitar, porque los dones y el llamado son irrevocables. Solo que tenemos que estar alertas a la voz de Dios cuando Él nos está llamando para hacer lo que Él le está pidiendo. Aquí Saúl reacciona de manera positiva ante el llamado de Dios, ante una necesidad. Y creo que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, tiene que reaccionar ante la necesidad que hay ahora mismo en este mundo. Tenemos que orar para poder servir al mundo de manera no convencional, porque estamos acostumbrados a servir de cierta manera.
Pero en este tiempo estamos encontrando diversas maneras de poder proclamar el evangelio, llegar a la gente que no ha conocido al Señor. Es importante entonces que la iglesia se ponga de pie y que ya no despojemos del temor, del miedo y la angustia. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, y es palabra para nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, así como Saúl se levantó en el poder del Espíritu Santo, la iglesia tiene que levantarse de esa manera y hacerle frente al enemigo. No vamos a permitir que la iglesia esté tuerta. No vamos a permitir que la iglesia no tenga visión, ni tenga la mente de Cristo. Vamos a interceder, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Iglesia, es tiempo de entender los tiempos que estamos viviendo y actuar. Vemos que entonces Saúl actuó. Dice la palabra de Dios en el verso 7, tomando un par de bueyes, lo cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros diciendo, así se hará a los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron con un solo hombre. Lo que Saúl hizo fue una estrategia de guerra. Requerimos estrategias de guerra para alcanzar a los perdidos, para alcanzar las almas que están cautivas bajo el dominio de Satanás. Están atrapadas bajo el poder de las tinieblas. Pero la iglesia en estos tiempos tenemos que orar con la visión de Dios, que Dios nos abra el entendimiento para entender cómo quieres que trabajemos ahora, Señor. Saúl lo que hizo es partió 2 bueyes y los mandó por todo el territorio de Israel. Y dijo, así haré con los bueyes de cada uno del que no salga y se aliste en las filas del ejército de Israel. Y de esta manera el pueblo tuvo temor y reaccionaron de manera positiva. Muchas veces, bueno, como es el rey, es su pueblo. Es importante entonces a nosotros como líderes llamados por Dios, ir al frente de la batalla. Para ello Dios nos ha equipado con el poder de Dios, con su Espíritu Santo. Hemos sido llenos, bautizados, saturados de la presencia de Dios. Él nos ha equipado con 9 dones, con 5 ministerios. Él ha preparado su iglesia para que vayamos contra nuestro enemigo. Aquí lo que hizo Saúl provocó una unidad entre el pueblo de Dios. Provocó unidad. Dice 1 Samuel 11:8, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol serán liberados. Mañana al calentar el sol ustedes serán librados. Les están profetizando. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Mire, ellos aún no habían ganado la batalla, pero ya tenían una palabra, una promesa de parte de Saúl y los demás guerreros. Mañana serán librados. Es importante que la palabra que salga de nuestra boca sea palabra de edificación al cuerpo de Cristo y a aquellos que nos oyen. Palabra sazonada, palabra de parte de Dios. La iglesia tiene que hablar palabras que edifiquen a los oyentes. Ya eliminemos las palabras ociosas de nuestra boca, sino que nuestro hablar sea como el de Cristo. De hecho, los discípulos eran conocidos porque este ha estado con Jesús. ¿Pero por qué? Hablas como Jesús. La iglesia tiene que hablar de la manera que Jesús hablaba. Serán liberados. Tenemos que declarar la palabra, iglesia. Declaramos las promesas que Dios nos ha dado en la Escritura. Para cada adversidad, situación, tenemos una promesa en la palabra.
Dios nos ha dicho que declaremos la palabra. Las cosas que hoy vemos son producto de lo que antes no veíamos y declaramos. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo las consigues? Declarando. Diciendo. Aquí dijeron, mañana. Y el pueblo se alegró en gran manera. Creyó a la palabra. Los de Jabes de Galaad creyeron la palabra. ¿Usted ha creído la palabra? ¿Cuál palabra? Yo estoy contigo, por ejemplo, hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Yo haré contigo cosa nueva. ¿Tú le crees a Dios? Yo le creo a Dios. Yo le creo a su palabra. Él hará conmigo cosa nueva. Abrirá camino en el desierto, ríos en el sequedal. Dios va a hacer milagros en momentos de crisis. Ahora es el tiempo en que Dios se va a glorificar en su iglesia y en su pueblo y en sus líderes, en los pastores que Él ha levantado. Dios se va a glorificar porque ahora es por el poder de Dios que vamos a conquistar. Ya no entra la fuerza humana, porque ¿cómo le hacemos? Es el Espíritu Santo quien va a hablar a la gente en las noches, en las madrugadas. Ve, abre la Biblia, escucha tal mensaje. Dios es quien va a hablar y va a traer a la gente a la iglesia ahora que reiniciemos. Ya vamos a reiniciar. Cuando reiniciemos, tenemos que entrar con ganas, con todo. Ok, con todo vamos a trabajar para la obra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que Saúl provocó fue la unidad en todo su ejército, en el Israel y Judá. Y fueron a pelear, armó 3 equipos. Tenemos que tener una estrategia de guerra. La iglesia requiere una estrategia de guerra. No hay victoria si no tenemos una estrategia de parte de Dios. 1 Samuel capítulo 11 verso 10 dice: y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a ustedes para que hagáis con nosotros todo lo que bien les pareciere. Los de Jabes no enseñaron sus cartas a los de Naas, el enemigo. No dijeron: mañana vamos contra usted, la vamos a ganar. No, mañana vamos. Sí, pero no vamos solos. Eso no lo dijeron. Vamos a darles una buena. No dijeron eso, sino que ellos esperaron la promesa de Dios. Qué importante es actuar después de ponernos de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo para actuar. En el 1 Samuel 11:11 dice: aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, 3 equipos, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Saúl ganó una gran batalla, derrotó a los amonitas. ¿Por qué? ¿Porque era fuerte? No, porque Dios estaba con él. Porque tenía la unción del Espíritu Santo, un llamado de parte de Dios. Y Dios le dio estrategia de guerra, 3 equipos. A la madrugada atacaron al enemigo y lo vencieron. Quedaron todos dispersos. O sea, uno solo no quedó junto con otro. El enemigo fue vencido. Fue vencido. Tenemos que estar preparados, iglesia. Dios nos ha equipado para vencer a nuestro enemigo. Después de esto, ¿qué ocurrió? En el 1 Samuel capítulo 11, verso 15. Todo el pueblo de Gilgal fue e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Dios cumplió su propósito. Dios cumple su plan y su propósito con nosotros, iglesia. Él nos da la victoria. Yo creo que Dios nos habla esta mañana acerca de la visión que tenemos que tener. Una visión perfecta de parte de Dios, de parte del cielo. Es Dios quien aclara nuestros ojos para poder tener entendimiento. Nosotros en Cristo somos más que vencedores.
Recuerda esto, tienes que declarar la palabra de Dios. Resumiendo este mensaje, encontramos, el pueblo de Dios no tiene por qué vivir intimidado. El pueblo de Dios no tiene por qué ser avergonzado. El pueblo de Dios no tiene por qué estar cegado. El pueblo de Dios tiene que tener visión de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que tener entendimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. No permitas que el pueblo se burle. Él usa la misma estrategia, menosprecia la obra de Dios y lo que hagas para Dios. Cuando escuches la burla del enemigo hacia tu vida, hacia tu ministerio, desprécialo tú a él. Y tú amárrate, agárrate de la palabra de Dios, del llamado que Dios te dio. No permitas que la intimidación te paralice, pues Dios te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo está sobre ti con poder y autoridad para derrotar al enemigo. Tiene que haber una estrategia de guerra para vencer a nuestro enemigo. Iglesia, ponte de pie y vamos a orar. Dice la Escritura que ellos madrugaron y atacaron al enemigo y lo vencieron. Así es que, iglesia, creo que Dios quiere que de madrugada le busquemos y mi alma tendrá sed de él. Padre, oremos, ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad. Yo creo tu palabra, el consejo divino está aquí en la Escritura. Hay de parte tuya palabra, palabra de vida y no de muerte. Tú tienes palabra de vida para nosotros, para darnos el fin que hemos esperado. Padre, gracias que tu iglesia está bajo tu cobertura. Padre, retomando este mensaje encontramos que tú quieres que la iglesia tenga visión. Quita los velos de la iglesia. Quita los velos mágicos de su mente y de sus ojos, Señor. Padre, permite que podamos ver con los ojos de Cristo. Señor, rompe todo velo mágico. Líbranos, libra a tu pueblo de la mano del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, líbranos de todo velo mágico en la cabeza y que no permitas, Dios, que el alma de los niños, de los adultos, de los jóvenes sea casada. No permitas que el alma sea casada, sea atorada, sea enganchada, sea presa en alguna red de maldad y de engaño. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, ahora trae libertad a tu iglesia. Ahora, en el nombre de Jesús, envío la palabra de libertad. Envío una palabra a la iglesia. Sé libre en el nombre de Jesús. Ahora se rompen los yugos. Ahora se rompen las coyundas, las ataduras en el nombre de Jesús. Ahora proclamo el año de la buena voluntad del Señor. Declaro año 2020, año de la visión y año de la buena voluntad del Señor, pero también el año de la venganza del Dios nuestro. Él vino a consolar a los enlutados. Consuela a Dios a los enlutados. Consuela a los que están heridos. Trae sanidad en el alma. Quita quebranto de corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, declaro tu palabra. Declaro que la iglesia tiene visión. Declaro que este pueblo no perece, sino que conoce la voluntad de Dios. Este pueblo no será destruido porque tiene el conocimiento de la verdad de Dios. No te vamos a desechar, Señor. No vamos a desechar el conocimiento de la verdad, sino que caminaremos en la verdad para que tú nos permitas ejercer el sacerdocio que nos has dado. Gracias, Dios, por la unción del Espíritu Santo que traes a la iglesia. Porque ahora, en el nuevo pacto, ahora todos somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora la unción del Espíritu Santo está al alcance de la iglesia. Padre, bendigo a la iglesia y declaro que todo yugo se pudre por la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Declaro tu palabra. Declaro tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. No temas, iglesia. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, ni el fuego va a arder en ti. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Gracias, Señor. Gracias. Trae palabra de consuelo a tu iglesia y fortaleza. Espíritu Santo, toca el corazón de cada uno
Levanta, quita el temor, quita la angustia, dale gozo y pon una mente nueva en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y te bendigo en el nombre de Jesucristo, iglesia. Amén y amén. Nos vemos en la próxima transmisión. Espero en Dios que pronto en vivo. Bendiciones.